Ejercicio 14. Regla de la cadena. Hallar las funciones derivadas de las siguientes funciones aplicando la regla de la cadena. Bueno, esto es algo muy importante que vamos a usar para poder derivar funciones que son composiciones de funciones. Es decir, f de x es igual a g de h de x. Esa es una composición de funciones. Entonces, la derivada de f de x va a ser la derivada de g evaluada en h de x por la derivada de h de x. Entonces, veamos el primer ejemplo. F de x es igual a 2x más 3 a la cuarta. Acá tenemos una composición de funciones. ¿Por qué? Porque nuestro g de x es x a la cuarta. Y nuestro h de x es 2x más 3. Entonces, si nosotros hacemos g evaluado en h de x, es h de x a la cuarta. Es decir, 2x más 3 a la cuarta. Y esto es igual a f de x. Entonces, ahora que sabemos que es una composición, vamos a derivar usando regla de la cadena. Lo que tenemos que hacer primero es derivar g de h de x. Entonces, para derivar g de x, sabemos que la derivada es 4 por x al cubo. Entonces, lo que vamos a hacer es derivar g de h de x. G evaluado en h de x. Entonces nos quedaría de esta manera. 4 por lo que estaba evaluado en g, que es h de x. Es decir, 2x más 3 al cubo. Esa sería la derivada de g evaluada en h de x. Y ahora lo que nos falta hacer es multiplicar por la derivada de h de x. La derivada de 2x más 3 es 2 más 0. Entonces, la respuesta nos queda, el 4 multiplicado con el 2 nos queda 8, 2x más 3 elevado al cubo. Entonces lo que hicimos cuando derivamos g de x es escribir la derivada de g de x, que es 4x al cubo, pero en vez de x lo que hicimos fue meter el h de x, porque la regla de la cadena nos dice que acá va la derivada de g, pero evaluada en h de x, no en x. Bueno, en la función b tenemos raíz cuadrada de logaritmo natural de x. Esto de nuevo es una composición de funciones. Nuestro g de x es raíz de x. Y nuestro h de x es logaritmo natural de x. Entonces, para chequear, vamos a hacer la composición g de h de x. Entonces, la respuesta es la raíz cuadrada de h de x. Y nos queda f de x. Entonces está bien. Bueno, la derivada de g de x sabemos que es 1 sobre 2 por raíz de x. Y la derivada de h de x sabemos por la tabla que es 1 sobre x. Entonces, ahora cuando derivamos f de x, primero tenemos que hacer la derivada de g evaluada en h de x. La derivada de g es 1 sobre 2 raíz de x, pero no evaluada en x, en h de x, que es logaritmo natural de x. Entonces nos queda 1 dividido 2 por raíz de h de x, que es logaritmo natural de x.
Y ahora lo que hacemos es multiplicar por la derivada de h de x, que es 1 sobre x. Entonces la respuesta final nos queda 1 dividido 2x por raíz cuadrada de logaritmo natural de x. Y ahí derivamos f de x. En la siguiente función tenemos x menos 2x al cubo elevado a 50. Entonces, nuestro g de x sería la función más externa, es decir, x elevado a la 50. Y nuestro h de x es igual a x menos 2x al cubo. Si componemos g de h de x, nos queda h de x elevado a la 50, que es f de x. Ahora hagamos las derivadas aparte. La derivada de g de x es igual a 50x elevado a la 49. Y la derivada de h de x es la derivada de x, 1, y la derivada de menos 2x al cubo, menos 2 por 3, x elevado al cuadrado. Y eso es igual a 1 menos 6x cuadrado. Entonces ahora derivamos f de x. Tenemos que escribir la derivada de g evaluada en h de x. Entonces en vez de 50 por x elevado a la 49, vamos a hacer 50 por h de x a la 49. Nos queda 50 por h de x, que es menos 2, x menos 2x al cubo. Todo esto elevado a la 49. Y a esto lo multiplicamos por la derivada de h de x, 1 menos 6x al cuadrado. Y vamos a dejar la respuesta ahí, como está escrito. Bueno, la siguiente función es muy parecido al que hicimos antes de raíz del logaritmo natural de x, pero ahora tenemos raíz de x cuadrado menos 2x más 1. Entonces, tenemos nuestro g de x, que es raíz cuadrada de x, y nuestro h de x, que es lo que está adentro, que es x al cuadrado menos 2x más 1. Entonces, ahora escribimos las derivadas aparte. La derivada de raíz de x, 1 sobre 2 por raíz de x. Y la derivada de h de x es igual a la derivada de x al cuadrado, que es 2x, la derivada de menos 2x, que es menos 2, y la derivada de más 1, 0. Entonces, derivemos f de x. Primero tenemos que escribir la derivada de g, pero evaluada en h de x, no en x. Entonces nos queda 1 sobre 2 por raíz de, en vez de x, h de x. X al cuadrado menos 2x más 1. Todo eso dentro de la raíz. Y ahora nos falta multiplicar por la derivada de h de x, que es 2x menos 2. Sacamos el 2 como factor común del 2x menos 2. Nos queda 2x menos 1. Todo esto dividido lo que teníamos antes. 2 por raíz de x cuadrado menos 2x más 1. Lo ponemos en la raíz. Y ahora ¿qué pasa? Se nos cancelan los 2 y nos queda x menos 1 dividido la raíz de x cuadrado menos 2x
más 1. Y ahí derivamos f de x. Bueno, en el ejercicio D tenemos nuestro g de x como x elevado a la menos 4 y h de x como x al cuadrado más 2x más 3. Derivamos aparte para ya tenerlo. La derivada de g de x nos queda menos 4x elevado a la menos 4 menos 1, menos 5. Y la derivada de h de x, que nos queda 2x más 2. Ahora derivemos f de x. Primero escribimos la derivada de g igual a h de x. Entonces nos queda menos 4 h de x, x cuadrado más 2x más 3. Eso elevado a la menos 5. Y ahora multiplicamos por la derivada de h de x. 2x más 2. De acá podemos sacar factor común 2. Nos queda 2 por x más 1. Entonces la respuesta final nos queda, multiplicamos el menos 4 con el 2, este que sacamos, nos queda menos 8, x más 1, y x cuadrado más 2x más 3 elevado a la menos 5. Bueno, fíjense la función e, 1 sobre x al cuadrado menos 1. Acá la composición vamos a hacer que sea g de x igual a 1 sobre x y h de x vamos a hacer que sea x cuadrado menos 1. Entonces cuando compongo g de h de x me queda 1 sobre h de x, 1 sobre x cuadrado menos 1, que era f de x. Ahora derivemos aparte la derivada, esto es x elevado a la menos 1. Entonces la derivada nos queda menos x elevado a la menos 2. Y la derivada de h de x es 2x. Entonces, ahora tenemos que escribir la derivada de g evaluada en h de x. Entonces, en vez de menos x elevado a la menos 2, vamos a escribir menos h de x elevado a la menos 2. H de x es x cuadrado menos 1. Esto elevado a la menos 2. Multiplicamos por la derivada de h de x, 2x. Entonces la respuesta nos queda menos 2x y pongamos abajo lo demás, x cuadrado menos 1, invertimos el exponente, nos queda al cuadrado. Bueno, el ejercicio F puede parecer complicado al principio, pero lo que vamos a hacer va a ser reescribirlo para que sea más fácil ver la derivada. Entonces tenemos invertido raíz cúbica de x a la cuarta más x. Eso de ahí es igual a x a la cuarta más x elevado a la 1/3. Y ahora por propiedad podemos invertir el exponente e invertir la fracción. Entonces nos quedaría igual a x a la cuarta más x elevado a la menos 1/3. Y ahí tenemos algo parecido a lo que hicimos antes. Tenemos nuestro g de x
que es igual a x elevado a la menos un tercio. Y tenemos nuestro h de x, que es lo que está adentro, que es x a la cuarta más x. Ahora derivamos g de x, nos queda menos un tercio por x elevado a la menos un tercio menos 1. Nos queda menos 4 tercios. Y la derivada de h de x, que es 4x al cubo más 1. Entonces derivemos f de x. Tenemos la derivada de g evaluada en h de x. Entonces menos un tercio en vez de x, h de x, x a la cuarta más x. Esto elevado a la menos 4 tercios. Y esto multiplicado por la derivada de h de x, que ya la sacamos, y es 4x al cubo más 1. Entonces, por último, la respuesta nos queda, vamos a reescribirlo como menos 4x al cubo más 1. Acá tenemos el 3 del 1 tercio y damos vuelta, invertimos el exponente. Entonces nos queda x a la cuarta más x elevado a la 4 tercios de este lado de la fracción. Y ahí derivamos f de x. Ahora, en la siguiente función tenemos e elevado a la menos 5x. Nuestro g de x sería e elevado a la x. Y después, nuestro h de x sería menos 5x. Entonces, si hacemos la composición g de h de x, nos queda e elevado a la h de x, e elevado a la menos 5x, que es f de x, lo que buscábamos. Entonces, derivamos g de x, nos queda por la tabla e a la x. Y derivamos h de x y nos queda menos 5. Entonces, derivamos f de x, primero derivando g evaluada en h de x. Tenemos e elevado a la h de x menos 5x. Y esto multiplicado por la derivada de h de x menos 5. Entonces finalmente nos queda menos 5 por e elevado a la menos 5x. El ejercicio h es prácticamente igual, es e elevado a un polinomio, así que pueden poner pausa y ver cómo lo hice. Pero es muy igual. Ahora para la función y tenemos e elevado a la 3 dividido x menos x cuadrado. Hagamos este juntos. G de x, como en las dos funciones anteriores, va a ser e elevado a la x. Y h de x vamos a tener 3 dividido x menos x al cuadrado. Esto es igual a 3 por x elevado a la menos 1 menos x al cuadrado. Ahora derivemos g de x, nos queda igual a e a la x. Y cuando derivamos h de x, nos queda igual a menos 1 por 3, menos 3, x elevado a la menos 1 menos 1, menos 2. Y la derivada de menos x cuadrado, pasamos el 2 abajo, multiplicamos por x y restamos 1 al exponente. 2 menos 1, 1. Ahora, escribimos la derivada de g evaluada en h de x. Entonces tenemos e elevado a la 3x, 3 dividido x menos x al cuadrado. Y ahora multiplicamos por la derivada de h de x menos 3 x elevado a la menos 2 menos 2x. Y esto nos queda igual a
e elevado a 3 sobre x menos x cuadrado. Y todo esto por menos 3 dividido de x al cuadrado menos 2x. Bueno, en la función j tenemos logaritmo natural de x a la cuarta más 2x. Entonces, escribamos g de x y h de x. G de x es logaritmo natural de x y h de x tenemos que es x a la cuarta más 2x. Entonces derivamos g de x, nos queda por tabla 1 sobre x, y ahora derivamos h de x y nos queda 4x al cubo más 2. Ahora escribimos g, la derivada de g evaluada en h de x, en vez de 1 sobre x, 1 sobre h de x, 1 sobre x a la cuarta más 2x. Esto multiplicado por la derivada de h de x, 4x al cubo, más 2. Y esto lo podemos reescribir. Sacamos factor común en ese último término. 2. Nos queda 2x al cubo, más 1. Todo eso dividido x a la cuarta, más 2x. Bueno, en el ejercicio K tenemos logaritmo natural de x cuadrado más x al cubo. Esto lo voy a escribir como logaritmo natural x cuadrado más x al cubo. Así por ahí se ve un poco más claro. Entonces, ¿qué hacemos acá? Tenemos una composición de 3 funciones. Primero, vamos con la primera composición. Tenemos g de x, que es igual a x al cubo. Es la función más externa de la composición. Y después tenemos h de x, que es lo que está dentro de x del cubo, que es logaritmo natural de x cuadrado más x. Ahora, hagamos como estamos haciendo antes. Derivamos g de x. Esto nos queda igual a 3x al cuadrado. Ahora queremos derivar h de x. Pero ¿qué pasa? Tenemos una composición de funciones. Entonces tenemos que aplicar regla de la cadena nuevamente. Entonces, vamos a hacerlo abajo. Tenemos y de x, que vamos a llamar a logaritmo natural de x, la función más externa, y j de x, que va a ser x cuadrado más x. Entonces, h de x es una composición de y j de x. Entonces podemos aplicar regla de la cadena. Vamos a derivar y de x, que sabemos que es 1 sobre x, y derivamos j de x, que es 2x más 1. Entonces ahora podemos escribir la derivada de h. Va a ser la derivada de y evaluada en j. Entonces 1 sobre x cuadrado más x multiplicado por la derivada de j de x, 2x más 1. Y ahí derivamos h de x. Pero bueno, ahora queremos derivar f de x. Entonces, primero tenemos que escribir la derivada de g evaluada en h de x. 3h de x al cuadrado. H de x es logaritmo natural de x cuadrado más x.
Entonces a eso lo elevamos al cuadrado. Y ahora multiplicamos por la derivada de h de x, que ya lo sacamos y era 2x más 1 dividido x cuadrado más x. Y esa sería nuestra respuesta final. Entonces acá lo que hicimos fue aplicar regla de la cadena dos veces, porque teníamos una composición de funciones. Bueno, en el siguiente ejercicio vamos a tener algo muy parecido. Tenemos que g de x es igual a logaritmo natural de x. Y h de x es x al cuadrado más x al cubo. Que esta también es una composición de funciones. Entonces, cuando derivemos h de x, ¿cuál es la derivada? Tenemos que hacer de nuevo regla de la cadena. Entonces vamos a escribir h de x como composición de y j. Y de x es nuestra función más externa, x al cubo, y j de x es igual a x al cuadrado más x. Entonces h es y de j de x. Derivamos y, nos queda 3x al cuadrado, y derivamos j, y nos queda 2x más 1. Entonces, podemos escribir la derivada de h como la derivada de y evaluada en j, 3x al cuadrado más x elevado al cuadrado, y esto multiplicado por la derivada de j, 2x más 1. Y acá derivemos también g de x, nos queda igual a 1 sobre x. Entonces, cuando derivemos f de x, nos va a quedar la derivada de g evaluada en h de x. Entonces, 1 dividido h de x, que es x al cuadrado más x al cubo. Y esto multiplicado por la derivada de h de x, que ya le sacamos, y era 3x al cuadrado más x al cuadrado por 2x más 1. Ahora lo que podemos hacer es cancelar este x cuadrado más x al cuadrado con este cubo. Nos quedaría elevado a la 1 el x cuadrado más x de abajo, porque se restan los exponentes. Tenemos x al cuadrado más x elevado a la 2 menos 3, menos 1. Entonces, esto nos queda igual a 3 por 2x más 1 dividido x al cuadrado más x. En el ejercicio M tenemos logaritmo natural de x más 1 dividido x menos 1, que es un cociente. Entonces, primero tenemos una composición, entonces va a haber que aplicar regla de la cadena. Vamos a escribir nuestro g de x como logaritmo natural de x, y también nuestro h de x como x más 1 dividido x menos 1. Derivamos g de x, nos queda 1 sobre x por la tabla, y ahora tenemos que derivar h de x. ¿Cuál es la derivada? Bueno, acá vamos a aplicar la propiedad de derivada de un cociente que estuvimos practicando antes. Vamos a escribir h de x como y de x dividido j de x. Entonces, la derivada de h de x es
la derivada de y sería x más 1. Entonces la derivada es 1 por j de x menos 1, menos, si se acuerdan, y de x, que es x más 1, por la derivada del de abajo, j de x. La derivada de x menos 1 es x. Y esto nos queda dividido j de x al cuadrado. Entonces, x menos 1 al cuadrado. Esto nos queda igual a, tenemos arriba x menos 1 menos x más 1. Los x se nos van a cancelar y nos va a quedar menos 1 menos 1. Entonces, menos 2 sobre x menos 1 al cuadrado. Ahora podemos derivar f de x. Tenemos que escribir g de x, la derivada de g de x evaluada en h de x. Entonces 1 sobre h de x. Tenemos x más 1 dividido x menos 1. Y esto multiplicado por la derivada de h de x menos 2 sobre x menos 1 al cuadrado. Ahora esto lo podemos escribir como x menos 1 sobre x más 1 por menos 2 sobre x menos 1 al cuadrado. Entonces ahora podemos cancelar este x menos 1 con este cuadrado. Y la respuesta final nos queda menos 2 dividido x más 1 por x menos 1. En el ejercicio n tenemos seno de 5x al cuadrado. Entonces ya a simple vista podemos decir que hay dos composiciones de funciones. La primera, g de x igual a la función más externa, que es el cuadrado, x al cuadrado, y h de x, lo que está adentro, que es seno de 5x. Ahora, la derivada de g de x es igual a 2x, y la derivada de h de x, ¿cuál es? Es una composición de funciones. Entonces vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos a escribir h de x como composición de y j. Y sería la función más externa, que es seno de x, y j de x sería igual a 5x. Entonces h de x es y de j de x. Entonces, derivemos y de x. La derivada de seno de x es coseno de x. Y la derivada de j de x es 5. Ahora podemos derivar h de x. Va a ser la derivada de y evaluada en j de x. Nos queda, en vez de coseno de x, coseno de 5x. Esto multiplicado por la derivada de j, 5. Ahora podemos derivar f. Tenemos que escribir la derivada de g evaluada en h de x. Entonces 2 por h de x, seno de 5x, multiplicada por la derivada de h de x, 5 coseno de 5x. Entonces la respuesta final nos dio 10 seno de 5x por coseno de 5x.
Y bueno, en este ejercicio aprendimos cómo usar la regla de la cadena, que va a ser muy importante porque va a aparecer muy seguido. Porque muchas funciones que vamos a ver son composiciones de funciones. Así que muy importante aprendérsela de memoria. Así como también las propiedades anteriores de derivada de producto y cociente de funciones.